Muy buenos días a todos y todas. Les damos la cordial bienvenida a este seminario virtual, Juventud en Cambio, Desafíos y Oportunidades en el Mercado Laboral de América Latina y el Caribe, que está siendo organizado por la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina. Y esto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud que se desarrolla en este mes. Agradecemos a todos y a todas los que nos acompañan de distintos países de nuestra región. Mi nombre es Gerson Martínez, soy oficial a cargo de la Oficina de la OIT para el Cono Sur y estaré moderando este encuentro. El objetivo de este diálogo es presentar los principales hallazgos del informe regional de la OIT sobre empleo juvenil y además dialogar con actores tripartitos de nuestra subregión sobre los desafíos y oportunidades para avanzar hacia políticas más inclusivas en esta materia. Aún hoy, las y los jóvenes enfrentan brechas persistentes en materia de empleo. También, en cuanto a la calidad del empleo, existe un alto nivel de informalidad al cual se ven enfrentados y limitaciones y obstáculos al acceso a la protección social que después de la pandemia se han visto aún acrecentados. En este estudio, la OIT combina un ejercicio de análisis cualitativo con análisis cualitativo para comprender mejor la realidad de los jóvenes en la región y orientar políticas que sean basadas en evidencia. Para conocer más sobre este informe, presentamos a mi colega Juan Jacobo Velasco, que es oficial nacional de información laboral y además coautor de esta publicación, que compartirá los hallazgos más relevantes del informe Juventud en Cambio. Juan Jacobo, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerson. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta mañana, sobre todo porque el desafío de coliderar junto con mi colega Francesco Carella, que es el especialista regional de empleo juvenil, este estudio me llevó, luego de que lo hayamos publicado en el mes de febrero de este año, a seguir pensando en los mensajes que genera este informe. Y por lo tanto, yo esta presentación que voy a hacer la he titulado como Reflexiones sobre este informe que se llama Juventud en Cambio, Desafíos y Oportunidades del Empleo Juvenil en América Latina. Eh, Déjenme ver. Eh, y como se puede ver en esta gráfica, cuando hablamos del contexto del mercado laboral juvenil, es un contexto marcado con amplias brechas entre los jóvenes entre 15 y 24 años y los adultos de 25 y más. Y estas brechas en particular son permanentes independientemente de la fase del ciclo económico. Como se puede ver en el gráfico, desde la prepandemia hasta la transición hacia la pospandemia, se evidencian brechas entre las tasas de participación y ocupación de los adultos respecto de las tasas de participación y ocupación de los más jóvenes, que son las dos líneas de más abajo. E independiente, y eso es lo interesante, ¿no? O sea, hablamos de un problema estructural porque básicamente esas brechas de aproximadamente 20 puntos porcentuales se mantienen a lo largo del tiempo. Pero no solamente es, perdón, eh, me regreso acá. No solamente es un tema que vincula perdón, adultos y jóvenes, pero también este mismo problema ocurre a nivel de sexo. Hay brechas persistentes, con independencia de la fase del ciclo económico en la que nos encontremos, que existen entre jóvenes hombres y jóvenes mujeres, que también permanecen estructuralmente anclados, vale decir, las tasas de participación y ocupación de los hombres jóvenes son mayores a las de las mujeres jóvenes. Y en ese sentido, reconocemos que estas brechas son persistentes, son estructurales y que básicamente se pueden sintetizar en algunos hechos estilizados. Por ejemplo, que la tasa de desocupación de los jóvenes es aproximadamente 3 veces la de los adultos. Obviamente este es un promedio general, pero hay países, por ejemplo, como en el caso de Uruguay, en que ese ratio es de 3,7 veces la tasa de desocupación de los adultos respecto de los jóvenes respecto de los adultos. Por otra parte, como les mencioné, las tasas de ocupación y participación de jóvenes respecto de los adultos son 20 puntos porcentuales menores. Observamos también que
la tasa de ocupación de los jóvenes hombres es 1,3 veces las de las mujeres jóvenes. Por lo tanto, estas brechas también tienen una problemática vinculada al sexo de las personas que participan en el mercado laboral. Pero cuando hablamos de estos aspectos estructurales, porque es parte justamente del foco de este estudio, y hacemos un zoom particularmente en las condiciones laborales, vemos que existe una mayor informalidad en los jóvenes y una prevalencia de los jóvenes que no estudian ni trabajan remuneradamente, ¿no? ¿Por qué es tan importante esto? Sobre todo el hecho de que la tasa de informalidad de los jóvenes es 1,3 veces mayor a la de los adultos, ¿no? Eh, Eso significa, más o menos para que tengan una idea, que la tasa de informalidad es aproximadamente el 50% a nivel regional, ¿no? Pero cuando se comparan jóvenes y adultos, es una tasa, la de los jóvenes, del 63% respecto de los adultos, que es un 47%. Esta brecha de informalidad es muy importante por una razón que hemos estudiado, y es el hecho de que la informalidad es una condicionante que marca la trayectoria laboral de las personas. Vale decir, si tu puerta de entrada al mercado laboral es la informalidad, muchos estudios en diferentes países muestran que la probabilidad de mantenerse en la informalidad va entre el 70 y el 80%. Y eso explica, a su vez, por qué es crucial, digámoslo así, enfocar las políticas de formalización en los jóvenes, porque así uno puede avisorar que en el futuro las tasas de informalidad caigan estructuralmente. Me explico. Si la puerta de entrada es desde la informalidad, obviamente la trayectoria de las personas, vale decir de los jóvenes, va a estar marcada por esa informalidad. Por otra parte, otro ratio que también presentamos que es muy interesante es que por cada 3 ocupados jóvenes hay un joven que no estudia ni trabaja remuneradamente. Se los conoce como ninis, pero en realidad ahí hay un problema de término, porque no es que no estudian ni trabajan, no estudian, en realidad no estudian ni trabajan remuneradamente. Y este aspecto de la no remuneración es básicamente porque aproximadamente el 70% de estos jóvenes que no estudian ni trabajan remuneradamente son mujeres. Son mujeres que están condicionadas por las tareas de cuidado en el hogar. Entonces, acá hay que replantear fundamentalmente la discusión sobre cómo de alguna manera se ha estigmatizado o cómo se aborda la problemática respecto de este grupo de jóvenes, porque hay un rostro de mujer y un rostro de mujer con unas condicionantes específicas que limitan su participación en el mercado laboral. Entonces, a propósito de esto, uno tiene también aspectos estructurales que puede observar del informe, que tienen que ver justamente con estas cifras y que también conversan con la trayectoria de las políticas vinculadas a jóvenes a nivel regional. Por un lado, la poca experiencia que tienen los jóvenes y las limitadas políticas o abordajes institucionales para justamente abordar el problema de los jóvenes. O sea, tienen poca experiencia, por lo tanto, obviamente tienen una barrera estructural de poco capital humano acumulado, vis a vis un cierto rango de limitación de políticas e instituciones. Nosotros observamos también que esto está vinculado justamente con lo que existe entre los jóvenes, que es la falta de una voz organizada. Y en realidad uno puede ver que hay también una correlación entre las demandas que tienen ciertos grupos de trabajadores y trabajadoras para que se ejecuten políticas públicas. Y en el caso de los jóvenes, la falta de una voz organizada obviamente de alguna manera genera esta falta de necesidad de una respuesta pronta, ejecutiva, etcétera, o mucho más comprensiva de políticas, ¿no? Obviamente, como vimos, la mayor tasa de informalidad es una muestra elocuente de la falta de trabajo decente, ¿no? Y otro aspecto también que observamos particularmente por el lado cualitativo del estudio, guardaba relación con el desajuste que los mismos jóvenes observan entre la educación y el empleo. Vale decir, los jóvenes se sienten y están más educados que otras generaciones, pero a la hora de vincularse al mercado del trabajo sienten que están sobrecalificados para los puestos que realizan, para las tareas para las ocupaciones que tienen.
Obviamente, otro aspecto estructural que es importante también mencionar, que ya lo dije, tenía que ver con la inactividad, vale decir, todas las personas que están fuera, los jóvenes que están fuera de la fuerza de trabajo, pero que además tiene una constante o una preeminencia entre las mujeres. Cuando el estudio incluye no solamente el análisis de las cifras de mercado laboral a través de las encuestas de hogares de 14 países, también hicimos trabajo cualitativo con una decena de países entrevistando a jóvenes vía focus group, pero además eso lo complementamos con una revisión de las trayectorias de las políticas con foco en jóvenes a lo largo de los últimos 30 años. Y hemos visto un cambio muy importante en la orientación de los programas, ¿no? O sea, habían obviamente programas de capacitación, etcétera, o de formación, algunas veces vinculados con la creación de empleos públicos, por ejemplo, pero después uno se da cuenta que hay que tener intervenciones mucho más estructuradas, ¿no? A partir de la década de 2000, se empezaron a incluir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver justamente con subsidios especiales o prestaciones especiales para la contratación de jóvenes, que no obstante se observa que tenían baja efectividad en la medida en que al implementar, cerrado ese programa de subsidios, básicamente no había incentivos por parte de las empresas a contratar. Y en ese sentido se observaba que era necesario establecer como un set mucho más integrado de políticas que aborden los temas de mercado laboral vinculados con jóvenes, que quedó muy en evidencia en el caso de la pandemia, ¿verdad? Porque en la pandemia, en términos generales, se utilizaron políticas para sostener el vínculo laboral a través de subsidios, etcétera, o a través de subsidios para la recontratación de las personas en términos generales, pero cuando se observaba que había brechas específicas, particularmente en hombres, en mujeres y en jóvenes, estos subsidios o estas transferencias se reenfocaron exactamente en esos grupos específicos, ¿no? Por otro lado, otro aspecto también importante son los desafíos en el diseño de políticas a la hora de hablar de la formalización, en particular de los jóvenes, ¿no? Y de los aspectos que se resaltan en términos generales es que las políticas aplicadas no han sabido responder a la heterogeneidad de los distintos tipos de unidades económicas y trabajadores informales. Vale decir, realmente cuando se habla de políticas para la formalización, tienen que ser políticas específicas para grupos concretos, ¿no? Una cosa son los trabajadores por cuenta propia, otras son las trabajadoras domésticas remuneradas, etcétera. Entonces, o aquellos que están en relación de dependencia de una empresa generalmente de menor tamaño, ¿no? Por otra parte, existe también una limitada representación de los sectores informales en el diseño y la puesta en marcha de la estrategia de formalización. Vale decir, es importante también observar las especificidades de estos sectores, o sea, o de estos grupos. Y en el caso específico de los jóvenes, observamos, particularmente por el lado de las entrevistas vía los focus, que hay tres aspectos fundamentales que se pueden observar que que explican el porqué de su mayor informalidad. Por un lado, la edad, ¿no? O sea, ellos ven muy lejano la edad de jubilación y por lo tanto tienen, respecto de otros grupos etarios, menos interés en aportar en la seguridad social. Segundo, tienen falta de información respecto de los beneficios de lo que significa aportar a un sistema previsional en términos generales. Pero además hay otro aspecto muy propio de la experiencia que ellos han adquirido vía su núcleo familiar. Vale decir, si la experiencia del grupo familiar respecto de los sistemas de seguridad es mala, ellos también de alguna manera recogen ese sentir. Entonces hay una serie de aspectos que explican y es muy importante, sobre todo para el diseño de políticas públicas, considerar. Pero acá quiero hacer también un foco fundamental, porque cuando hablamos de jóvenes, tenemos que también prospectar lo que va a significar la trayectoria de los jóvenes en el mundo del trabajo. Y por eso hablamos que esta es la generación pivotal de la región, porque es la generación que va a vivir en carne propia lo que significa una transición demográfica. Como se puede ver, de ser típicamente reconocido o autorreconocido como un continente joven, vale decir, con una mayoría de personas menores a 20 años, estamos transitando cada vez de manera más acelerada a ser
hoy el grupo preeminente son las personas de 20 a 39 años, pero en el 2046 vamos a transitar rápidamente hacia el grupo predominante que van a ser los de mayores de 60 años. Y estos jóvenes van a experimentar justamente este proceso de transformación que demográficamente tiene un correlato en el mercado laboral, ¿verdad? Con todas las implicaciones que esto tiene. Pero además, también guarda relación con las decisiones que están tomando los jóvenes respecto de su futuro. Y esto está muy marcado por las propias decisiones que tienen los jóvenes de eh, tener formas distintas de familia, probablemente tener decisiones de tener menos hijos y de además prospectarse respecto del mundo del trabajo de una manera diferente que es muy distinto y eso marca mucho la relación que ellos tienen respecto de cómo nosotros vemos, me refiero a las cortes mayores, respecto de las necesidades por las cuales nos vinculamos con el mundo del trabajo. Y eso es muy importante, sobre todo cuando se discuten estos elementos que se tienen que tomar en cuenta sobre la relación entre los jóvenes con el mundo del trabajo y las políticas, ¿no? En particular, quiero enfocarme en cinco. Uno tiene que ver justamente con cómo los jóvenes se piensan frente al trabajo y vale decir, esto está muy vinculado justamente con lo que les mostraba como gráfico de lo que se viene. Y esto en particular tiene una relación muy importante sobre el uso del tiempo que ellos tienen, vale decir, ellos están mucho más, creo que, conscientes respecto de temas como autocuidado, la importancia de, por ejemplo, cuando se manifiestan como más ansiosos respecto de otros grupos etarios, hay una preocupación en frente a eso. Pero en el caso particular de las mujeres más jóvenes y de los jóvenes en general, los sistemas de cuidado, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la posibilidad o la valoración que ellos tienen respecto de, mayor valoración que ellos tienen respecto de otros grupos etarios sobre estos sistemas de cuidados. Obviamente, junto con ser la generación de la transición demográfica, son la generación que enfrenta la transición tecnológica. Y eso significa que hay una serie de dicotomías que creo que es importante que se pueda conversar después, pero básicamente es como ellos, por un lado, aparecen como el grupo que tendría más condiciones para interactuar con esas tecnologías, pero por otro lado también son el grupo de mayor riesgo de ser reemplazado por eso, básicamente por un tema de que su inserción en el mercado laboral se da por el aprender haciendo, y ese aprender haciendo empieza con tareas básicas, que obviamente en las discusiones sobre inteligencia artificial, robotización, etcétera, son las más proclives a ser reemplazadas. Entonces, hay esa dicotomía que es necesario abordar a través de, en particular, el diálogo tripartito. Y otras transiciones también. Esta va a ser la generación que va a transicionar rápidamente, por lo que les decía, ¿no? Tienen una visión distinta respecto del mundo del trabajo. Entonces puede haber momentos en que estén fuera de la fuerza de trabajo por decisiones propias y que quieran regresar. Puede que lo hagan desde la informalidad a la formalidad. Entonces, digámoslo así, es mucho más probable que que en los jóvenes se den estos mundos de transiciones en diferentes estadios dentro de lo que caracterizamos como elementos del mercado laboral. Y finalmente, la necesidad de un enfoque de políticas lo más comprensivo posible, porque aquí hay una dicotomía. Los estudios en términos generales muestran que de todas las políticas de mercado laboral, las más efectivas por lejos son las que están vinculadas con los jóvenes, ¿verdad? Pero curiosamente son las que menos, digamos así, potencia han tenido respecto de otras. Básicamente, por lo que les decía, ¿no? Con la menor voz existe una menor demanda específica, ¿no? De una respuesta integrada, a pesar de que se sabe que son las más efectivas. Aquí una reflexión sobre mecanismos que pueden ser interesantes y que se han demostrado a través de diferentes investigaciones sobre cómo integrar efectivamente a los jóvenes. Entonces, por un lado, las como políticas, digamos así, que han demostrado más efectividad, guardan relación con el hecho de que por la vía de grupos de empresas, ya sea a través de grupos específicos o de industrias o de sectores, se reconozca una necesidad, una demanda, ¿no? Que esté vinculada justamente con un levantamiento de demandas laborales. Esto generalmente se ha enfocado, en el caso de las políticas que son mucho más exitosas, a un enfoque en los jóvenes
incluyendo particularmente a aquellos vulnerables. Por lo tanto, después, a partir de ese levantamiento, se establecen perfiles de competencia, formación de competencias, etcétera, y básicamente a través de eso se trata de agilizar los problemas entre demanda y oferta para que la probabilidad de que efectivamente sean contratados por estas empresas siguiendo este proceso sea mucho más acelerado, ¿no? Y mucho más efectivo. Obviamente en este tipo de programas el proceso empieza con una especie de iteración evaluando justamente los niveles de impacto o de logro. Y en general, lo que yo les invito es fundamentalmente a tomar una acción ahora. Es fundamental. Porque esta es la generación de jóvenes que es pivotal por lo que la serie de razones que hemos discutido, ¿no? Las empresas tienen un rol clave para el presente y futuro del empleo juvenil y su inversión en los jóvenes es vital para generar mejores negocios y contribuir a la paz social. El apoyo de las organizaciones de trabajadores y empleadores es fundamental a su vez para darles voz, porque a través de su propia agencia los jóvenes van a poder literalmente hacer que haya movimiento con mayor fuerza en las políticas laborales. Es fundamental la inversión en la institucionalidad y en las políticas laborales, como son los sistemas de aprendizaje que facilitan e incentivan la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, que seguirá teniendo un impacto positivo. A su vez, el diseño de los sistemas y políticas de cuidados en un contexto de transición demográfica y redefinición del uso del tiempo será esencial para la relación de los jóvenes en el mercado laboral, en particular para las mujeres. Y el fundamento, creo yo, que lo muestra justamente la naturaleza de este webinar, es un fuerte diálogo social, ¿no? Que aborde desafíos como la creciente gravitación de las nuevas tecnologías y su impacto en el empleo, que serán indispensables para garantizar el futuro laboral inclusivo y con más trabajo decente para los jóvenes. Yo quisiera simplemente acabar mi presentación con algo muy personal que tiene que ver con lo siguiente. Eh, yo tomé la decisión literalmente de proponer con fuerza o sea, el empeño de hacer este estudio por lo que ocurrió en mi país. Yo soy ecuatoriano de origen. El 9 de enero, grupos vinculados al narcotráfico se tomaron varias ciudades del Ecuador, llegando a tomarse un canal de televisión. Las personas que estaban en ese canal de televisión eran jóvenes menores de 20 años y la gran mayoría eran menores de 18 años. Y básicamente el punto respecto de eso es que hay una creciente percepción de que todo lo que tiene que ver con esta dislocación entre educación y mercado laboral para jóvenes se está dando además en un marco en donde la creciente o posibilidad de un aumento de la desvalorización que hay del mundo del trabajo también se da en el marco de un crecimiento justamente de estos nuevos retos vinculados a delincuencia, narcotráfico y todo eso, que afecta en particular a los jóvenes más vulnerables. Y en ese sentido, el llamado es a tener claramente un sentido de urgencia respecto de la necesidad de un abordaje fundamental para todos, ¿no? No solamente de un país específico, pero es básicamente para toda la región. Y cuando las empresas piensen justamente que están erogando más recursos en todo lo que tiene que ver con seguridad, pues que piensen que probablemente la inversión en jóvenes es la estrategia más sostenible para que esta inversión sea mucho más, digamos así, rentable social y económicamente para todos. Y ese yo creo que es un llamado que me parece que de alguna manera vincula y que nos interpela a todos respecto a la necesidad de poder seguir adelante con las políticas. Y nada, comparto también estos dos informes en que hemos participado, el Global Employment Trends for Youth, que es el Get Youth del año 2024, que tiene una mirada más a nivel global, y el Juventud en Cambio, Desafíos y Oportunidades en el Mercado Laboral de América Latina, que es el informe que me tocó presentarles el día de hoy. Muchas gracias. No, muchas gracias, Juan Jacobo. Terminando con esta reflexión, invitándoles a consultar estos informes que han sido la base de la presentación que ha hecho Juan Jacobo. Muchísimas gracias por este esfuerzo de síntesis. Es un informe bastante amplio, exhaustivo, que como decíamos al inicio, no solamente explora la información estadística oficial en materia de empleo juvenil, sino que también busca reflexionar sobre cuáles son las visiones
de las y los jóvenes desde una visión cualitativa. Así es que la invitación abierta a quienes nos escuchan, quienes nos acompañan ahora, a también poder consultar este informe. Ahora, la segunda parte de este seminario virtual tiene como objetivo comentar y promover una reflexión de los actores principales del mundo del trabajo. En primer lugar, quisiera agradecer a Diego, a Laura, a Pablo, eh, la participación y haber hecho espacio en su agenda para poder ser parte de este seminario y compartir también sus visiones y reflexiones sobre estos desafíos que son fundamentales para nuestros países. Em, por una parte, Pablo Bovich es gerente legal de la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC de Chile. Bienvenido, Pablo, y de nuevo muchísimas gracias. Laura Martínez es vicepresidenta de FANCAP y responsable de la Comisión de Discapacidad del PIT-CNT del Uruguay. Muchas gracias, Laura, y bienvenida. Y Diego Vidal es jefe del Departamento de Intermediación y Prospección Laboral de la División de Empleo de la Subsecretaría de Trabajo de Chile. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos y adelantado también por todos los aportes y elementos que compartirán los tres en este espacio de reflexión. Cada panelista contará con 7 minutos de intervención para compartirnos sus observaciones, sus comentarios generales sobre el informe que ya Juan Jacobo nos compartía y también para compartir sus reflexiones y desafíos para nuestras juventudes desde la perspectiva de cada uno de los sectores. Para dar paso a esta ronda de comentarios, quisiera hacerle la palabra inicialmente a Pablo, que nos compartiera sus ideas y reflexiones. Solamente antes, Pablo, avisar a los colegas que nos acompañan de que pueden transmitir sus preguntas a través del chat. Luego, al final de la ronda de comentarios de nuestros panelistas, estaremos seleccionando algunas de ellas para poderles dar respuestas. Así que muchísimas gracias. Disculpa, Pablo, y adelante. Sí, muchas gracias Gerson, muchas gracias Juan Jacobo por la invitación. Bueno, saludos a los compañeros de panel, a Laura, a Diego. Encantado de poder participar y comentar este estudio. La verdad, yo le comentaba a Juan Jacobo que es quien me hace la invitación originalmente, que me tomó desde la semana pasada y todo este fin de semana leerme en detalle el informe, porque es un informe que tiene mucha información que claro, uno lo puede leer rápidamente, pero que efectivamente, visto en detalle, aporta datos bien interesantes. Yo del informe refería a la juventud, por cierto, un público especialmente importante en todos los países de América Latina, porque son un grupo de personas bastante heterogéneo, que todos sabemos que tiene dificultades mayores que el resto para su inserción laboral. Quiero comentar del informe algunos detalles. Yo veo que este es un informe producto de 38 entrevistas y veo que tiene un aspecto cuantitativo y uno cualitativo. Creo que eso lo hace bien interesante porque finalmente es una muestra, claramente, no por la cantidad de entrevistados, pero me parece que es bien coherente, por lo menos con lo que hemos visto desde Chile en la discusión de empleo, de intermediación laboral y justamente de este grupo de personas más vulnerables. Yo tomé algunas notas, voy a tratar de seguirlas un poco para ordenar. Dice el informe, y todos lo sabemos, que los jóvenes tienen mayor desocupación y mayor tendencia a estar en la informalidad laboral. Ahora, como estamos hablando de América Latina, la informalidad laboral no es algo solo de los jóvenes. La informalidad laboral es algo que está muy profundamente en nuestras realidades, en algunos países más, en otros países menos. Chile tiene hoy más o menos 26% de informalidad laboral, pero la informalidad tiene ciertos grupos que son especialmente vulnerables y donde la informalidad es mayor. Uno de ellos, por cierto, muy destacado, son los jóvenes. Ahora, ¿qué pasa con los jóvenes? Y tiene que ver un poco con el análisis que hace el informe. Eh, Cuando las personas, como decía Juan Jacobo, parten para ingresar, obtener ingresos y tratar de ir desarrollando una trayectoria que les dé autonomía, que les dé, como dice el informe, capacidad de desarrollar sus sueños, cuando estas personas parten en las opciones que les parecen más disponibles y esas opciones son informales, lo que suele pasar es que es difícil salir de la informalidad. Ahora, así como eso es difícil, yendo a las causas y analizando un poco lo que ocurre, también hay que ver si los formatos de empleo disponibles para estos jóvenes, estoy hablando de empleos formales, son opciones de empleo que son posibles para ellos. Si son jóvenes que tienen, hay distintos jóvenes, ¿ves? En la heterogeneidad hay gente que tiene una situación
económica tremendamente buena, entonces esta gente estudia en la universidad, hace especialidades, no tiene, digamos, una urgencia económica importante, pero hay otra gente, un grupo de personas muy importantes que son más vulnerables económicamente hablando y que su disponibilidad de tiempo para cursar estudios técnicos o universitarios, como se señala en el informe, bueno, está afecto a varias situaciones. Tiene que cubrir algunas urgencias. Algunos tienen que, por ejemplo, cortar sus estudios en algún momento, alargar sus tiempos de estudios en las mallas para poder cubrir las carreras. Y obviamente, como señala el informe, son personas que además, como no tienen redes de contacto, que son tan importantes, y así lo señala el informe, que no es solo para jóvenes, por cierto, esto pasa, por lo menos en Chile, a todo nivel, más allá de los de buscadores, las redes de contacto siguen siendo muy importantes. Los jóvenes tienen la urgencia de incorporarse laboralmente pronto para, desde el trabajo, generar sus propias redes. Redes que los reconocen desde su esfuerzo y de sus competencias. Redes que van a ser propias y que van a poder capitalizar como algo importante. Yo creo que es importante tener en cuenta ese valor. Para los jóvenes, opciones de educación dual, prácticas laborales, sobre todo para los que son más vulnerables, para todos en general, pero para los más vulnerables les permite ir construyendo una reputación, unos contactos y una empleabilidad futura. Eh, Se habla de lo que valoran los jóvenes, entonces, claro, los jóvenes en este informe se destaca muy claramente que prefieren los trabajos híbridos, el teletrabajo, trabajo en plataformas, trabajo a tiempo parciales, trabajos temporales. Ahora, no es porque lo prefieran también, es porque su disponibilidad de tiempo, sus proyectos son distintos y tienen que ver con las responsabilidades que tienen. Estos se adaptan mejor. Ahora, ¿por qué? Porque uno de los aspectos más valorados que constantemente destaca el informe es la flexibilidad horaria, poder entrar y salir. Hay gente que entra a trabajar, dice acá el informe, y después sale un tiempo del trabajo y ese tiempo está fuera. Ahora, eso requiere disrupción, requiere tiempos especiales. Ahora, los trabajos, obviamente el informe refiere mucho, y ahí está todo este tema más tradicional del trabajo decente, más en los formatos regulares, trabajo a tiempo indeterminado, con un formato más tradicional. La verdad es que los jóvenes necesitan las opciones que estén a su alcance porque si no lo hacen desde la formalidad, lo van a hacer desde la informalidad. Y en la informalidad tenemos problemas que no podemos, digamos, nosotros como sociedad en Latinoamérica avalar. Las formas atípicas, por así decirlo, pero más novedosas, después de la pandemia, el teletrabajo o el trabajo en plataformas, obviamente no son, son trabajos distintos y alguien podría decir son disruptivos y tiene una serie de cosas o carencias, pero a cambio de eso ofrece una serie de opciones y lo que hay que hacer en estos casos es, más que estigmatizar el trabajo como bueno o malo, es regularlo de tal manera que tenga pocas posibilidades de precarizar el empleo, de que las personas tengan protección social, de que tengan un futuro posible y cobertura en materia de accidentes, ese tipo de cosas. Pero un trabajo no es per se bueno o malo, es una opción, porque la otra opción, insisto, es la informalidad, que es el trabajo en negro, que es el peor de los trabajos, porque es el que no vemos. A mí me llama la atención cómo reconocían, por ejemplo, en trabajos que uno ve más complejos como el delivery, por ejemplo, en una opción importante por la flexibilidad horaria y los beneficios económicos, pero claro, también para muchos de ellos es informal, es inseguro. Sobre todo, se había incluso una categoría para hombres o mujeres, trabajar en delivery de tarde, de noche, en ambientes inseguros en nuestros países latinoamericanos, y obviamente los aleja mucho más y además informal no tiene protección. Pero además hay fenómenos que ocurren en Latinoamérica que están muy presentes. La migración, por ejemplo. La migración es un fenómeno que con más fuerza en algunos países que en otros ha llegado. E incluso para jóvenes que tenían esto como opción, están viendo cómo los migrantes las copan. Ahora, cuando los migrantes copan opciones laborales, que son otro grupo vulnerable, estamos hablando de que ellos también están buscando cómo insertarse laboralmente. Me llama la atención, creo que por eso es importante la regulación de todas estas formas de trabajo, pero insisto, no estigmatizarlas porque son formas de empleo que dan acceso. Me llamó la atención también la falta de empleos acordes a los estudios formales en algunos casos. Algo terrible para un joven, y ahí la importancia de la política pública, la prospección laboral, de un sistema de intermediación laboral apropiado. Me preocupa jóvenes que en el fondo hacen un esfuerzo por estudiar, con todo lo que sabemos que para algunos de ellos significa, y descubrir en el camino o al final que su carrera no tiene campo laboral o que en el fondo el instituto en el que estudia o la universidad donde estudia también no tiene una reputación significativa y sus estudios tienen baja valoración. El nivel de frustración de los jóvenes es tremendo y ahí todos tenemos una responsabilidad desde el Estado y los distintos estamentos
en que efectivamente los sistemas funcionen, permitan que las personas estudien aquello que parece que más se va a requerir. Para eso es importante la prospección. Y los sistemas de intermediación laboral también ayudan, efectivamente, a ser parte de esa red de apoyo a las personas, pero también a esa orientación que necesitan para que la capacitación y formación que vayan adquiriendo a lo largo de la vida, y como dice el estudio debe ser continua, sea siempre pertinente. Eh, a los jóvenes les está tocando un mundo distinto, bastante más desafiante respecto a las tecnologías, donde ellos son vistos y estigmatizados también como gente que sabe de tecnología. O sea, hay un joven que como que no sepa de tecnología, como que no se consigue. Ahora es increíble, joven, igual tecnología. Pero para eso también es importante que tengan un acceso, por ejemplo, a Internet. El acceso a Internet es importante que sea cubierto en la infraestructura de los países. Y también que las habilidades digitales permanentemente estén siendo mejoradas, como indica el estudio, para lograr que su empleabilidad se mantenga. Hay desconfianza hacia los sistemas de protección social, como por ejemplo el sistema de pensiones. Bueno, yo no sé, cuando uno ha sido muy joven, cuando uno tenía 18 años, yo no sé el resto, pero yo era inmortal. Es decir, yo jamás iba a tener 65 años, porque tampoco, yo jamás iba a ser mayor. Y en ese sentido, ahorrar para jubilar es una cosa así como invertir en una cosa que no veo pues, ni cercanamente. Si además los debates indican que es algo que no me da suficiente, bueno, el costo-beneficio me dice a mí, sin ser economista cualquiera, que para qué voy a poner plata en algo que no voy a ver la rentabilidad pronto. Es un problema. Ahí hay un trabajo que hay que hacer que tiene que estar focalizado en distintos grupos. No es lo mismo hablarle a una persona de 35, 40 años respecto a la jubilación que una persona de 15 o 20 o 24 años. Y hay que focalizar para que ellos entiendan la importancia que puede tener para ellos sistemas integrados, donde la protección social esté cercana a la capacitación, a la formación, que sea todo esto, pienso yo, como una entrega de valor que las personas reciben y sienten que efectivamente les aporta en más de un ámbito, especialmente en ámbitos que son más presentes y cercanos. Eh, Déjeme ver, bueno, aquí se dice que trabajar en la misma área de estudio permite adquirir experiencia, me parece interesante, y trabajar en otros ámbitos que no son, por ejemplo, los que se están estudiando, permite adquirir habilidades blandas, exige un esfuerzo. Me parece muy importante el trabajo siempre como un elemento que apoya la empleabilidad. Para muchos empleadores resulta difícil contratar jóvenes no tanto por su falta de habilidades técnicas, sino por la falta de habilidades blandas, de relacionamiento, falta de habilidades blandas para cumplir horarios, para mantener ciertos estándares. El empleo en ese sentido siempre ayuda. Finalmente, hay temas que se ven menores, pero que creo son muy importantes de considerar en cualquier política que tenga que ver con intermediación, prospección laboral y políticas públicas que favorezcan la empleabilidad de los jóvenes, que tienen que ver con el tema de la seguridad y salud del trabajo. Así como cuando uno es joven es medio inmortal y parece que la jubilación se ve muy lejos, cuando uno es muy joven tiene una percepción del riesgo mucho menor. Uno cree que las cosas no le van a pasar a uno. Y cuando uno se enfrenta a situaciones, manejos, maquinarias o situaciones complejas, está más expuesto a distintos tipos de accidentes. Eso se nota en las cifras y es importante trabajarlo conjuntamente. Finalmente, porque no sé cuántos minutos me quedan, pero me va a quedar poco, voy cerrando con dos ideas más. Es importante los espacios de promoción del diálogo social. Efectivamente, nada se logra desde campañas ajenas y alejadas de los jóvenes o de los públicos objetivos. Queremos trabajar con jóvenes, queremos trabajar con empresas y queremos trabajar con el Estado, tenemos que generar espacios de diálogo que permitan entender las percepciones que cada uno tiene. Lo bueno de este estudio me gustó mucho, el capítulo 2 de percepciones, recoge la percepción de los jóvenes, que las podemos contrastar con las percepciones de quienes estamos metidos en los temas de empleo o en las empresas. Pero nos damos cuenta de la importancia de validar esos puntos para tomarlos muy en cuenta al momento de generar oportunidades que sean valoradas y donde las personas se sientan respetadas, que además permitan integraciones que tengan continuidad en el tiempo. Para ver si hay alguna idea más que de las muchas desordenadas que les di, finalmente termino indicando que, bueno, en nuestros países indica el estudio en alguna parte tenemos diferencia porque nos tendemos a comparar con la OCDE y los países desarrollados. Recordemos que no solo los jóvenes, sino nuestra sociedad en general tiene urgencias no resueltas. Entonces, los jóvenes son parte de esa sociedad donde hay padres que todavía no tienen los problemas resueltos, de comunidades que no tienen los problemas resueltos. No solo en materia de cuidado, sino en materia de vivienda, en materia de distintas materias.
Entonces, en ese entorno viven, trabajan, estudian los jóvenes. Hay que tomarlo muy en cuenta porque hay urgencias y necesidades pendientes que hay que tomar en consideración para ofrecer oportunidades de empleo que sean acorde a lo que ellos pueden y necesitan. Yo diría que ese es el otro mensaje. Y el último, bien curioso, muy latinoamericano, todos queremos ir a la universidad. En los países de los CDs se estudian muchas carreras técnicas. No es una casualidad, tiene que ver con la empleabilidad. No hay cupo suficiente para ciertas profesiones, están sobreocupados a veces, y sin embargo tenemos carencias de habilidades técnicas muchas veces. Tenemos que tratar de siempre en la prospección laboral, la intermediación y todos estos trabajos orientar hacia lo que está ocurriendo, ponerlo de fácil conocimiento, porque no puede ser un tema de estudios, informes técnicos nada más o de expertos, sino que tiene que ser un tema ciudadano que esté al alcance de las personas, en este caso de los jóvenes, en los institutos, en las universidades, incluso en los colegios. Y termino así, recordando que nuestras juventudes parten bastante antes de los 15 años y hay bastantes precariedades donde se requiere el acceso a la educación temprana, porque marca diferencia en las posibilidades que los jóvenes van a tener en el futuro. Entonces, finalmente, los proyectos laborales siempre tienen que recordar que son proyectos de personas, somos personas, y como personas tenemos que desde la juventud, desde muy pequeña infancia, tener la mayor cantidad de posibilidades posibles para que todos estos sistemas y todas estas posibilidades que están a nuestro alcance o en las propuestas que nos quieren poner a nuestro alcance sean bien reconocidas y validadas. Yo agradezco la oportunidad, Juan Jacobo Gerson. Creo que el informe es un muy buen aporte, creo que da para debates interesantes y sobre todo creo que pues, es una oportunidad para repensar un poco lo que dice el estudio, la heterogeneidad. Aquí no hay un joven, ni dos jóvenes, ni 10 jóvenes. Hay muchos jóvenes en los territorios latinoamericanos con distintas necesidades, si son urbanas o rurales, y no pueden haber propuestas de valor para todas parejas porque no les llegan, no los cubren y sencillamente no los representan. De ahí la importancia una vez más del diálogo social. Muchas gracias. Con eso termino. Gracias a ti, Pablo, y con esta última idea nos quedamos en la importancia de ver a las y los jóvenes no como un grupo homogéneo, sino en toda su diversidad, su complejidad, pero también entre amplio abanico de oportunidades que tienen nuestros países para poder aprovechar de este capital tan valioso. Ahora, para continuar con este panel de reflexiones, le cedo la palabra a Laura Martínez para que nos comparta sus comentarios y opiniones al respecto. Muchas gracias, Pablo, y ahora, Laura, adelante. Bien, bueno, buenos días. Y un saludo y un agradecimiento por la clara explicación a Jacobo, que estuvo muy claro. Agradecimiento también a Gerson y a Sonia también, que estuvo en la coordinación para que este encuentro sea posible. El agradecimiento. Y después, bueno, a Diego y a Pablo, un gusto compartir este espacio y este intercambio. En esto que ya se dijo acá, de este análisis donde se destacaron desafíos estructurales que tenemos como la alta tasa de desocupación en el empleo juvenil, la baja tasa de participación y ocupación laboral, la persistente brecha de género que sigue también en el empleo en general, y bueno, con políticas públicas insuficientes, también respecto a poder generar garantías para que haya una buena inserción laboral para los jóvenes en la región. Una de las conclusiones que rescato y destaco del informe es que, bueno, para los jóvenes conseguir trabajo es mucho más que un salario, representa un derecho, representa dignidad y representa reconocimiento y oportunidades, ¿no? Entonces hay que mirarlo desde esa perspectiva, de una perspectiva de derechos. Y en verdad la perspectiva en lo que tiene que ver con el trabajo para los jóvenes es muy desalentadora. Realmente todo lo que se presenta en el informe, que en Uruguay no se escapan estas cifras. Nosotros simplemente a modo de compartir, el desempleo general ronda el 7,4% en Uruguay y bueno, entre los menores de 25 años tenemos un 27,38%. ¿Ah? Sí, eso es una realidad. Y también agrego otras variables propias de Uruguay, que esto se agrava cuando estamos más lejos de la capital, ¿verdad? También las oportunidades laborales. Entonces, en esa perspectiva de desalentadora, de precariedad y de informalidad, el informe dice que hay una estructura de base productiva que lo que hace es alejarse de la mirada de ser garante de derechos y prioriza lo que es la flexibilidad. Y ahí
también se menciona, me pareció muy interesante, quitando lo que es la flexibilidad laboral como un concepto moderno, sino todo lo contrario, ¿no? Como una pérdida de derechos, básicamente. Porque con contratos temporales, con el trabajo mal remunerado, con, en verdad, en esta cuestión de trabajo informal, lo que nosotros estamos quitando es la protección social a esas personas jóvenes, hombres y mujeres, y es una quita de derechos también y al no tener en un concepto que se manejó por allí, que se rescató de no tener una afiliación sindical o no estar dentro de una organización, eso agrava mucho también, ¿no? La situación. Entonces, en ese sentido, nosotros en nuestro país al menos siempre rescatamos de que nosotros queremos ser parte de las grandes transformaciones sociales y por eso es muy oportuno el diálogo social. Es más, en Uruguay actualmente estamos metidos en un diálogo social por seguridad social. Y bueno, y para nosotros es con diálogo, es con lucha, que se hacen propuestas, y bueno, que exijan políticas que nos permitan dos cosas, un mejor trabajo y una mejor calidad de vida, porque eso es lo que queremos, una vida digna para todas y todos, para el pueblo. Entonces, con foco a eso y tocando estos elementos, nosotros entendemos que hay que tener, bueno, modelos productivos que nos permitan tener trabajo de calidad. Y que permitan el desarrollo y el desarrollo sostenible en los países. Eso es algo en lo que, sin duda, todo lo que estemos conversando, si no está esto, es muy difícil que se pueda sostener, es muy importante. Después, fomentar la participación juvenil también como algo muy importante a hacerlo. Siempre todas las transformaciones es con nosotros. Y bueno, y también dentro de lo que se hablaba, que también espanta todo lo que tiene que ver con las brechas de género, que se agravan cuando hablamos de mujeres migrantes o cuando hablamos de mujeres racializadas, o yo agrego, en el informe no está, pero en Uruguay sucede, de mujeres con en situación de discapacidad. Esto también es, las cifras son, aterran realmente que tengamos ciudadanos que estén en esas situaciones tan precarias. Entonces, también acá tenemos que colocar el cambio cultural. Todo esto tiene que ver con un cambio cultural que un poco Pablo también lo deslizaba desde, ¿no? Decir, bueno, invitar a los jóvenes a que, bueno, tiene que ver con un cambio cultural que tiene que promover la inclusión, que tiene que promover la igualdad y que tiene que combatir la discriminación en todo esto que presentaba recién como cosas importantes a cualquier política y a cualquier diálogo. Nosotros estemos dando un especial foco en derechos humanos. Otra cosa que quería comentarles es un poco dentro de las recomendaciones que están atadas a lo que dice el informe, recomendaciones claves, y un poco lo que pasa con los jóvenes en Uruguay. Las recomendaciones claves que se dicen en el informe dice fortalecer formación profesional y su alineación en el mercado laboral, absolutamente pertinente. El mundo del trabajo está dando un giro muy rápido, en donde también se incluyen nuevas tecnologías y nuevas modalidades, como el teletrabajo, en donde nosotros que representan precariedad laboral, al menos en lo que tiene que ver con la normativa uruguaya, lo hablo desde acá, nosotros tenemos que atender y está principalmente allí vinculado a lo que tiene que ver con el trabajo juvenil. ¿Por qué? Porque los jóvenes buscan en realidad este tipo de modalidad de trabajo, de organización de trabajo como una opción o valorizándola. Entonces es importante también fortalecer la formación profesional y bueno, estar hablando de estos temas. Después, promover empleos formales de calidad y la protección social. Bueno, nosotros acá en Uruguay, comentarles parte de las cosas que el Departamento de Jóvenes del PIT-CNT plantea es, bueno, que si bien tenemos una ley de empleo juvenil en el Uruguay, tiene fallas, en donde, bueno, los contratos son breves, son contratos cortos, en donde hay dificultad para extender esos vínculos, y en donde, en verdad, el planteo que hacen los jóvenes es, bueno, que se genere una bolsa de empleo juvenil como una propuesta interesante a este cambio que se pretende. Y bueno, pasantías
que sean obligatorias, preprofesionales, y que haya un fondo que estas pasantías puedan tener una garantía de que se puedan obviamente ejecutar presupuesto tras presupuesto. Después, en cuanto a reducir las brechas de género, mediante políticas que vayan en contra de lo que tiene que ver con la violencia, en contra de la discriminación, y bueno, eliminar estas brechas que tenemos, que se promueva la igualdad, políticas que promuevan la igualdad. Nosotros acá tenemos algo que surge también de la OIT, que tenemos la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo, y bueno, las cláusulas que se están colocando para este periodo, que nosotros estamos en Consejo de Salario, tienen que ver con prevenir y erradicar la violencia y la corresponsabilidad en los cuidados, o sea que perfectamente entra en sintonía en lo que revela el informe, que es prioritario abordar la corresponsabilidad en los cuidados, como dificultades que enfrentan las mujeres jóvenes para tanto participar en su propia formación y en la educación, destinar tiempo para eso, como para poder estar trabajando y bueno, quitar esa carga social que tenemos, cultural, de que debe ser la mujer la que tiene que estar atendiendo tanto a los niños o, bueno, a adultos mayores, porque el tema de cuidados es mucho más amplio que la maternidad simplemente. Entonces, bueno, esas reflexiones, compartirlas, que es necesario y es urgente. Se comparte también que es urgente ir por esas políticas para que permitan una mejor vida para nuestros jóvenes de la región. Muchas gracias. No, gracias a ti, Laura, y también, digamos, compartir un par de reflexiones que hacías que me parecen súper importantes. Esta visión de derechos, también de participación de los jóvenes en el mercado de trabajo. Se ha dicho antes en informes de la OIT, los jóvenes, especialmente aquellos que no están estudiando ni trabajando de forma remunerada, se enfrentan a una doble exclusión: la exclusión del mundo del trabajo, de la protección social, de los derechos, pero también del mundo educativo y de la posibilidad de seguir acumulando conocimientos y competencias. Y es fundamental, como también lo mencionaba Pablo, la centralidad de darle voz a las y las jóvenes en los procesos de construcción de soluciones que van a afectarles a ellos y a ellas. Con esta reflexión le paso también la palabra a Diego. Diego, muchísimas gracias por adelantado por tus comentarios. Por favor, toma el micrófono para compartirlos. Gracias, Gerson, por la invitación y bueno, y también por la oportunidad de compartir en este espacio tan completo. Bueno, me sumo a los saludos muy cordialmente a las autoridades de la OIT que nos acompañan, también obviamente quienes organizaron este conversatorio y a los demás panelistas que hoy día nos acompañan, ¿ya? Bueno, primero, así como comentarles de la Subsecretaría del Trabajo, valoramos mucho este estudio, porque creo que vuelve a poner en el centro un grupo que efectivamente históricamente ha estado bien postergado en el mercado laboral, justamente y los jóvenes, y este es un segmento que es bien relevante porque probablemente es al mismo tiempo el más expuesto a la velocidad del cambio, ¿cierto? Son los que adoptan más rápidamente los cambios tecnológicos, productivos, pero también siempre están bien enfrentados al tema demográfico, ambiental, etcétera. Pero al mismo tiempo, y esa es como la paradoja, que son aquellos que tienen más tiempo para adaptarse, ¿cierto? Dado que están recién comenzando sus trayectorias laborales y por lo tanto tienen tiempo para adaptarse, reconvertirse y asimilar, ¿cierto?, los efectos de las distintas políticas públicas que en esta materia se puedan estar desarrollando. Por lo tanto, creemos que es un grupo especialmente relevante del foco de la política pública y de ahí que se valora muchísimo el estudio que hoy día se presenta, ¿ya? Brevemente, quisiera anclar la conversación en algunos datos para Chile, porque creo que dialogan súper bien con el diagnóstico regional. En el último trimestre, la tasa de participación de los jóvenes entre 15 y 24 años estuvo en un 28,3%. ¿Ya? Esto, efectivamente, como señala el estudio, es menos de la mitad de la tasa de participación nacional, ¿cierto?, que está en cerca de un 62%. Y además, un dato relevante en nuestro país es que está casi 4 puntos porcentuales por debajo de lo que era el promedio del nivel prepandemia, ¿ya? Esta brecha, así, esta persistencia en esta brecha, que es distinto a los demás tramos etarios, ¿cierto? Los tramos más centrales que ya recuperaron las tasas de participación, nos deja obviamente bien preocupados y es parte de lo que estamos analizando acá desde la subsecretaría,
¿ya? Ahora bien, hay algunos análisis que quizás matizan un poco esta cifra. Por ejemplo, hay un estudio del Observatorio de Contexto Económico de los SEC-UDP que sugiere que esta cierta brecha todavía persistente en la participación respecto a la prepandemia podría estar más bien asociado a la prolongación de los estudios superiores de los jóvenes, ¿cierto? Esto sobre todo potenciado en nuestro país después de la inclusión, o sea, la incorporación de la gratuidad en la educación superior, y también con algunos cambios, ¿cierto?, en los patrones de inserción temprana de los jóvenes al mercado laboral, ¿ya? O sea, lo que quiero decir con eso es que quizás retiro el relativo del mercado laboral que podemos ver en los datos de los jóvenes en los últimos años, puede leerse como un cambio quizás positivo o estructuralmente positivo, ya que la juventud está invirtiendo más tiempo en educación, ¿ya? Obviamente eso en el corto plazo se traduce en una menor ocupación juvenil y por ende también obviamente en algunas pérdidas transitorias de productividad que sin duda nos preocupan, pero en el mediano y largo plazo debiera, ¿cierto?, elevar la productividad agregada de la economía, ¿cierto?, al conformar una fuerza de trabajo un poco más calificada. Entonces creemos que ahí hay dos fenómenos contrapuestos que hay que estar mirando en paralelo, ¿ya? Y además los datos recientes, ¿cierto?, disponibles, creo que refuerzan un poco esta hipótesis, ya que se evidencia, al menos lo que hay en los datos, que son durante los últimos 5 años, una caída persistente en lo que son los jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿ya? Hoy en nuestro país representan cerca de un 13,2% de los jóvenes entre 15 y 24 años, casi la mitad de lo que se reporta en el estudio, ¿cierto?, para los niveles regionales, que si recuerdo bien estaba en torno a un 25%, ¿ya? Entonces, creemos que por ahí puede haber también una de las explicaciones por qué ha bajado, sobre todo post pandemia, la tasa de participación de este segmento etario, ¿ya? Ahora bien, eso no quiere decir que estemos tranquilos en ningún caso, porque además, como bien presenta el estudio, inclusive cuando los jóvenes logran participar del mercado laboral, igualmente persisten brechas de calidad respecto al resto de la población. ¿Ya? Ahí se mencionan varios, el tema de la desocupación en nuestro país, la desocupación juvenil ya bordea el 21,6%, ¿ya? Es decir, más del doble del promedio nacional. Inclusive cuando se ocupan, se enfrentan a desafíos más grandes, ¿cierto? El ingreso promedio de los jóvenes es mucho más bajo que el de la población agregada. Hace poquito salieron los resultados de la encuesta suplementaria de ingresos del año pasado, 2024, y los jóvenes entre 15 y 24 años recibieron en promedio 490.000 pesos versus el promedio nacional que está en torno a los 900.000 pesos. O sea, algo así como un 55% del ingreso promedio total es lo que reciben los jóvenes en nuestro país. Y por otro lado, la informalidad, también un tema que se trata bastante en profundidad en el estudio. La informalidad juvenil alcanza en nuestro país un 34,8%, ¿ya? Frente al 26% a nivel agregado, lo que también, obviamente, ahí nos deja claro que los jóvenes enfrentan una triple desventaja, ¿cierto? Primero el acceso, luego el ingreso y además la formalidad, ¿cierto? Y con la formalidad todo lo que eso involucra, ¿cierto? El acceso a la protección social, etcétera, ¿ya? Así que eso así como modo bien general del contexto chileno, y creo que en ese contexto el estudio pone en evidencia varias tensiones clave, varios elementos que son súper importantes tener a la vista, ¿cierto?, respecto a la inserción juvenil, ¿ya? También lo mencionaron algunos de los panelistas anteriormente, mientras los jóvenes, y los jóvenes valoran la estabilidad, flexibilidad horaria y trayectorias de desarrollo, la oferta real, lo que se ve en el estudio es que se está desplazando hacia modalidades más inestables, ¿ya? Justamente por todo el auge de los empleos de plataforma, contratos más breves, etcétera, ¿ya? Incluso el teletrabajo, que también se mencionó anteriormente, que por un lado es apreciado por su flexibilidad, también lleva riesgos súper importantes, o sea, riesgos de aislamiento, efecto en salud mental cuando no existe acompañamiento suficiente, etcétera, ¿ya? Así que como país tenemos que estar igual leyendo estas señales, porque es fundamental para comprender cómo se configuran hoy las primeras experiencias laborales y cómo se moldean, ¿cierto?, estas expectativas que influyen en la permanencia y el compromiso con los empleos, ¿ya? Eso por un lado, y otra cosa bien importante que se destaca en el estudio, creo yo, es el tema del desajuste de la formación en empleo, entre formación y empleo, ¿cierto? Como dice en el estudio, esto dice relación con transformaciones productivas, por ejemplo, que avanzan mucho más rápido de lo que se realizan los ajustes en las instituciones de educación formal, ¿cierto? O trabajadores, ¿cierto?, que están sobrecalificados para los empleos a los que pueden acceder, brechas digitales persistentes, ¿cierto?, en distintos sectores. Entonces, una serie de elementos que reafirman la necesidad de, en primer lugar, tener información oportuna y granular, ¿ya?, para poder orientar estas decisiones de educación y trabajo, ¿ya?
Desde esa perspectiva y también considerando la perspectiva de, obviamente, la prospección laboral, estos hallazgos lo que nos refuerzan justamente la necesidad de contar con un seguimiento continuo de ocupación emergente, perfiles críticos y habilidades transversales, ¿ya? De modo que la orientación, obviamente, y la articulación formativa se apoyen en estas señales reales que estamos viendo en el mercado y no solo, por ejemplo, en la inercia histórica o en lo que se venía haciendo hasta la fecha, ¿ya? Y un poco pensando en los desafíos, cómo avanzar, creo que lo importante aquí para enfrentar este desafío, ¿cierto?, del empleo juvenil, lo primero es sostener y potenciar un sistema de inteligencia y prospección laboral, ¿cierto? Viene, obviamente viene bien de cerca la recomendación, pero creo que el estudio y la coyuntura nos permite justamente justificar esta potenciación de este sistema. En esa línea creo que la Estrategia Nacional de Prospección Laboral que hay en Chile es bien clave porque, entre otras cosas, articula estos observatorios laborales regionales, ¿ya? Que son instituciones administradas por instituciones de educación superior, pero la gracia que tiene es que son nodos territoriales, ¿ya? O sea, hay uno en cada de las 16 regiones de nuestro país y la gracia que tiene es que levantan y analizan ya señales tempranas, ¿ya? De demanda laboral. Por ejemplo, vacantes con dificultad de lleno, cierto perfil ocupacionales que se más se están demandando, habilidades transversales y técnicas que se requieren para el futuro del empleo, etcétera, ¿ya? Y a través de esto se mapean brechas entre oferta y demanda que permiten justamente hacer algo súper importante y que para mí es la esencia de este programa, que es el generar la asistencia técnica a los servicios de empleo, ¿ya? En nuestro caso, estos observatorios laborales lo que generan es, lo que permiten, ¿cierto?, es que tanto CENSE, Chile Valora u otras instituciones, ¿cierto?, de la institucionalidad del empleo en Chile puedan ajustar su oferta programática, ya sea intermediación, capacitación, certificación, etcétera, a las demandas, ¿cierto? Justamente aquí es lo que más está requiriendo el mercado laboral y obviamente también esto puede tener un foco importante en los jóvenes, ¿ya? También se hace asistencia a la directamente asistencia técnica a la institución de educación superior, ¿ya? Este año partimos haciendo directamente asistencia técnica a los CFT estatales, que son los nuevos centros de formación técnica que hay en nuestro país, para que puedan actualizar las mallas, diseñar itinerarios formativos modulares, alinear cupo y práctica, etcétera, ¿cierto? Respecto a lo que se está demandando en los sectores y donde se están creando empleos, ¿ya? Eso por un lado, y también, obviamente, ya cómo podemos promover, ¿cierto?, el empleo joven directamente. Creo que eso también es un desafío que tenemos como gobierno, como institucionalidad, ¿cierto? Y aquí yo creo primero destacar dos instrumentos que hoy en día están vigentes. Por un lado, el subsidio al empleo joven, ¿cierto?, el SEG, que busca mejorar el ingreso del joven, pero también reducir los costos de contratación para el empleador, que obviamente eso promueve la contratación de este sector. Y, por ejemplo, hay otro programa que es el programa Aprendices del CENSE, que lo que hace es justamente otorgar un subsidio a las empresas para contratar y capacitar a jóvenes, lo que hace que hay una combinación, ¿cierto?, entre formación en el puesto de trabajo con capacitación formal. Ahora bien, obviamente los datos que hemos visto y que están en el estudio dejan claro que estas herramientas no son suficientes, si bien son relevantes, no han sido suficientes para revertir estas brechas que hemos comentado, y por lo tanto desde el gobierno se está impulsando un proyecto de ley que justamente rediseña y unifica estos subsidios al empleo. Ya hoy en día en Chile hay como 3, 4 subsidios al empleo grandes que están conviviendo, pero que no se condicen o no han tenido un efecto significativo en promover la participación laboral. Y justamente el objetivo de este proyecto de ley que hoy en día está en trámite en nuestro Congreso es simplificar el acceso a estos subsidios, mejorar la focalización y obviamente aumentar la efectividad en la creación de oportunidades laborales, ¿ya? Eso es lo que tiene el foco en este proyecto y la idea de esta modernización es que se permita que los incentivos lleguen de manera más directa y oportuna tanto a trabajadores como a empleadores, ¿ya? Y obviamente va a haber un foco especial en jóvenes, ya que va a ser uno de los grupos prioritarios, ¿cierto?, de esta ventanilla única que va a haber ahora en el empleo, junto también con mujeres, ya otro grupo bien atrasado, ¿cierto?, que siempre está con brechas persistentes, pero también con adultos de 55 años o más, ¿cierto?, que es uno de los grupos que también hemos identificado que se va quedando cada vez más rezagado respecto al empleo. Eso sí, fue bien directo, bien corto, y ahí quedo atento también si es que hay alguna duda que podamos resolver en una siguiente intervención. No, Diego, Gracias. muchísimas gracias, de verdad, muy claras tus ideas, tus intervenciones. Quizás destacar principalmente algo que mencionabas, la importancia de las políticas basadas en evidencia. Ante un fenómeno, el desempleo juvenil, la informalidad juvenil, también los jóvenes que no estudian y trabajan, la baja tasa de participación laboral
particularmente de las mujeres jóvenes, es importante tener en cuenta la información, la data objetiva para poder diseñar políticas que también atiendan este conjunto de cambios al que se ve enfrentado el mercado de trabajo, sumado a las brechas ya existentes y preexistentes para las y los jóvenes en nuestros países. Agradecerte muchísimo, Diego, y también a Pablo y a Laura por sus comentarios. Ahora, por cuestión de tiempo, vamos a tomar una sola pregunta de que nos ha compartido en el chat. Esta pregunta, sin embargo, me parece resume varias también de las inquietudes que también se han planteado en el chat. Inicialmente es una pregunta dirigida a la OIT, por lo que voy a ceder la palabra primero a Jacobo, pero creo que a partir de la respuesta de Jacobo, colegas, Laura, Pablo, Diego, si también pudieran complementar. La pregunta es la siguiente, viene de los colegas de que nos acompañan desde Paraguay y hacen una pregunta específica sobre Paraguay, pero yo creo que aplica también para todos los países de la región. Si en un país como Paraguay, donde la mayoría de los jóvenes trabajan en condiciones informales y muchos combinan estudio y trabajo, ¿qué políticas específicas recomienda la OIT para mejorar la transición de la juventud al trabajo decente sin que eso signifique el abandono de la formación académica? Estamos hablando fundamentalmente de cómo garantizar un tránsito de la escuela a trabajo adecuada para trayectorias de trabajo decente. Juan Jacobo, si pudieras tomar la palabra inicialmente y luego quienes quisieran complementar de nuestro panel, por favor, siéntanse en libertad de abrir su micrófono. Sí, muchísimas gracias. Gracias por la pregunta, creo que es extraordinariamente pertinente y la respuesta es una respuesta bastante compleja también porque tal como lo dijo Diego y de alguna manera también lo levantaron Pablo y Laura, claro, el abordaje no es sencillo. Yo creo que un punto fundamental tiene que ver justamente con esta experiencia que bien se refería Diego en el sentido de es importante conectar oferta y demanda a través de los mecanismos de prospección, ¿no? Y esa conexión generalmente, justamente ayer tuve una conversación con alguien que se encarga de la Pronte para jóvenes. Y es claro, tanto para los que están en formación entre colegio y universidad, y en la universidad, que hay desconocimiento. Y justamente ahora, con todos los mecanismos de información, todo lo que tiene que ver con vinculación desde las demandas que tienen las unidades productivas y demandas generales de trabajo, vis a vis, cómo los mismos jóvenes pueden diseñar o observar esas demandas y cómo ellos pueden intencionar su formación para entrar al mercado laboral, eso es esencial. Y desafortunadamente todavía en la práctica eso adolece de muchas fallas por un lado y por otro. En ese sentido, todas las iniciativas que buscan generar esas, o sea, reducir esas brechas son fundamentales. Pero por otro lado, son mecanismos que tienen que operacionalizarse, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con sistemas de pasantía, fomento a la contratación de jóvenes, etcétera, tienen que ser operativos, es decir, tienen que ir de la mano. Y por otro lado, también todo lo que significa con el marco de calificaciones. Vale decir, los jóvenes, particularmente que están en la informalidad, desconocen cuáles son los pasos que tienen que tomar a la hora de entrar al mercado desde la formalidad y en ese sentido el rol que cumple todos los sistemas de formación, tanto profesional, no profesional, técnico, etcétera, son fundamentales. Eso de alguna manera que generalmente está vinculado con el sector formal tienen que tener un aterrizaje hacia el sector informal para que eso efectivamente pueda cumplir su función. Muchas gracias, Jacobo. No sé si alguno de nuestros panelistas quisiera complementar tu respuesta. Siéntanse en la libertad de abrir el micrófono. Sí, Gerson, breve, ¿no? Adelante, Pablo. A ver, yo estaba pensando, claro, un poco lo que es Latinoamérica, ¿no? Tan informal, y los jóvenes tan informales, más informales todavía. Yo creo que aquí, insisto, la heterogeneidad es clave, entonces en Paraguay también lo debe ser. Me refiero en cuanto a cómo acompañar una política que no es solo de un ministerio de trabajo, probablemente también tiene que ver con educación, también tiene que ver con desarrollo social, porque yo estoy pensando que hay que concentrar esfuerzos, ¿no? Parece que ninguno es suficiente por sí solo. Si uno piensa, a ver, porque el foco aquí yo supongo que está especialmente en los jóvenes más vulnerables, los jóvenes que tienen más difícil empleabilidad, Ujú. que tienden más a ir a la informalidad.
estas personas necesitan, como sus familias, redes de contacto, pero también redes de cuidado. Decía Laura, y tenía toda la razón, todo este tema que tiene que ver con los cuidados, quién se hace cargo, las mujeres, bueno, si queremos participación de las mujeres jóvenes formal, tenemos que generar las condiciones para que eso ocurra. Entonces tenemos que poner ese foco. También si vamos a querer, sabiendo que los estudiantes tienen dificultades, más allá de su ingreso a las universidades, a los institutos, para continuar, porque tienen urgencias que resolver, quizás tenemos que tener algún tipo de incentivos para la continuidad de estudio. Estoy pensando en algún tipo de incentivos, si tú tienes un rendimiento, si tienes una continuidad, que te permitan un acompañamiento quizás económico, algún tipo de beneficio, que te genere el deseo y el interés en mantenerte. Y luego, obviamente, todo ese trayecto, donde, insisto, está temas de educación, están temas de desarrollo social y también temas de trabajo, una orientación para que lo que tú estudias o lo que estés haciendo esté lo más cerca posible de lo que se requiere y se va a requerir en el corto y mediano plazo. De tal manera de que tu trayectoria de joven sea acompañada, no sea una trayectoria tan solitaria, y sea una trayectoria donde tu orientación tenga la posibilidad de tu orientación te vaya llevando, alguien te vaya acompañando en esa orientación y de la mano de distintos esfuerzos del Estado. Y por cierto, donde ojalá las empresas y las personas tengan posibilidades de pasantías, de práctica, se habla incluso en el informe de educación dual, bueno, lo posible, para que además todo esto que está ocurriendo vaya permitiendo construir un valor, que es un capital que ese joven se va a llevar cuando termine de estudiar. Bueno, y si no terminaron sus estudios, por último, por haber trabajado, va a obtener ciertas competencias laborales que le van a favorecer su empleabilidad mientras ve cómo se reinserta, mientras vemos cómo lo acompañamos. Creo que no hay una fórmula mágica, sabemos que es un tema complejo, pero creo que hay muchos esfuerzos y muchos recursos que están algo dispersos y que un poquito más coordinados probablemente podrían tener mejor resultado. Eso. Gracias, Pablo. Laura y luego Diego, si tuvieras reflexión final. Sí, no, en esto de tener una política estatal que piense en el trabajo del futuro, ir, ¿no? También a más a largo plazo, que pensar en el trabajo del futuro, que esta política incluya, tengo un capítulo muy específico sobre formación para esto y especializaciones para ese trabajo del futuro y esa matriz productiva que precisamos para eso, y que involucre fuertemente a todos los actores que están vinculados a lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Entonces, creo que ese sería como el camino más acertado y es un poco la línea que se viene buscando acá en nuestro país para poder cambiar esta situación en la que nos encontramos respecto al empleo en las y los jóvenes. Gracias, Sí, Laura. Diego. sí, sí, bien cortito también para ir cerrando. Confirmar, o sea, creo que lo primero es que las intervenciones que hagamos primero estén basadas en evidencia. Yo creo que eso es lo fundamental. Y no solo en evidencia quizás presente o del día a día, ¿cierto? Que es lo que ya quizás tenemos más acceso, sino también evidencia prospectiva, o sea, cuáles son los empleos que se están creando, van a ser más demandados a futuro. En Chile, por ejemplo, se está hablando mucho del hidrógeno verde, estamos preparados con eh, profesionales, ¿cierto?, que puedan hacerse cargo de ese sector, etcétera. Entonces creo que lo primero es generar evidencia contundente, ¿cierto?, actualizada, que nos permita dirigir bien las políticas, ya sea de capacitación, formación, intermediación, etcétera. Eso es lo primero. Lo segundo, yo también respaldo lo que decía Pablo. Creo que las prácticas evidentemente son el como mecanismo, ¿cierto?, típico de transición entre la educación y el empleo formal. Ahí creo que tenemos un desafío pendiente, como, al menos como nosotros como país, ¿cierto?, de potenciar este sistema y sobre todo generar prácticas, estándares de prácticas que sean de calidad. ¿Ya? Creo que eso es súper importante. A veces las prácticas en nuestro país no son las mejores o no son la mejor forma de ingresar al mercado del trabajo, y creo que ahí tenemos todo un desafío de articulación, ¿cierto?, con el Ministerio de Educación y otras instituciones que nos permitan generar como un sistema de prácticas para Chile donde todos los jóvenes tengan acceso igualitario además a estas ofertas de práctica y no solamente que puedan llegar solo por redes o contactos cercanos.
¿cierto? Y lo último, y quizás un poco más previo, ¿no? A la transición, creo que es muy importante que haya una orientación temprana, ya en tercero o cuarto medio, ¿cierto? O inclusive ya el primer año, ¿cierto? De cuáles son los empleos del futuro, qué es lo que más se están demandando y que los jóvenes tengan acceso a esta información, ¿cierto? Para que puedan tomar decisiones más informadas y más, con mejor valor, ¿cierto? De qué es lo que van a decidir estudiar y cuáles son las trayectorias, ¿cierto? De futuro que pretenden seguir. Yo creo que eso es súper relevante. A veces los jóvenes se dan cuenta súper tarde, ¿cierto? De que eligieron mal la carrera. Creo que Pablo lo comentó en su intervención inicial. A veces salen de la universidad y se ven con un cartón que muchas veces o es poco valorado o no está siendo demandado en el mercado laboral, y creo que para eso es súper importante una intervención temprana que pueda focalizar, ¿cierto? Y orientar la vocación, ¿cierto? Y la oferta también programática y formativa, ¿cierto? De las instituciones de nuestro país. Eso. Gracias, gracias Diego, con tus comentarios. Estamos cerrando esta segunda parte del webinar y llegamos al cierre de esta actividad. Creo que como reflexión general podríamos decir que ante un desafío tan complejo y amplio como América Latina, también tenemos oportunidades que compartir, también un acervo de conocimiento y experiencias en nuestros países de América Latina que permiten poder también generar, digamos, nuevos escenarios que permitan atender las necesidades actuales con una mirada a futuro frente a los cambios tanto demográficos, tecnológicos, como también climáticos, que nuestras juventudes, que no son el futuro, son el presente, están enfrentando hoy. Agradecemos a nuestro panelista por sus valiosas intervenciones, a todas las personas que nos acompañan, un número importante de quienes nos acompañaron se han quedado aún estos 20 minutos adicionales del webinar, que es una señal del interés en estos temas. Nuestro compromiso como OIT de seguir promoviendo estos espacios de reflexión, de análisis para poder ir avanzando en la búsqueda de soluciones desde un enfoque del diálogo social tripartito para nuestras juventudes. Estamos claros que el diálogo reafirma la importancia de generar respuestas de políticas que sean construidas desde la discusión entre los actores sociales para avanzar hacia más y mejores oportunidades para nuestros jóvenes de la región. Y por último, agradecer a Jacobo, quien, como ya lo mencionaba, ha sido coautor del informe, también ha tenido la iniciativa de promover este intercambio. Seguiremos junto con el equipo técnico de la OIT de Conosur generando y promoviendo conocimiento alrededor de estas temáticas que son fundamentales para los países. Colegas, muchísimas gracias. Y finalmente, tanto la grabación de la presentación como el informe van a estar disponibles en nuestro sitio web, así que para quienes quisieran compartirlo y no tuvieran la oportunidad de estar, por favor, siéntense en libertad de hacerlo. Nuevamente, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Que tengan muy feliz día. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a Hasta luego, todos. gracias, muy amable, gracias. Un abrazo. Chao, chao.